El Señor nos permite, nos concede una vez más reunirnos aquí desde este lugar para compartir la palabra del Señor. Te invito, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dirigirnos a Él antes de leer su palabra. Buen Dios, soberano, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de abrir la palabra, Señor. Como mortales lo podemos hacer, pero se requiere tu Espíritu Santo, Señor, para dar interpretación a esa palabra. Danos, por favor, revelación. Anhelamos más de ti. Queremos servirte, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos poder estar dispuestos como templos de tu Espíritu Santo, limpios para que tú vengas, Señor, y hagas morada en nosotros. En el nombre de Jesucristo, vamos a leer tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Háblanos, por favor, a través de ella. Te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, perdona, por favor, nuestros pecados y bendice de una manera especial a cada oyente. Para tu honra y tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos una vez más. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. La palabra de Dios, vamos a dar lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a terminar allí la lectura. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a disponernos para Él. La palabra del Señor cumpliéndose, ¿sí? La palabra del Señor viniendo a cumplimiento. Lo dijo el profeta Isaías y mi Señor Jesús lo trae a cumplimiento. El profeta Isaías lo había hablado posiblemente 700, 800 años antes de que ocurriera. Y lo había soltado de esa manera, ¿sí? A esas tierras que estaban a las orillas del mar. Eran tierras que estaban asentadas en oscuridad. Pero la ventaja, ¿sí? El privilegio que tenían era que esa oscuridad no duraría para siempre. Esa oscuridad llegaría a un fin, ¿sí? Y el fin de la oscuridad es la luz. Mi Señor llega a la escena y esas ciudades que estaban sumidas en la oscuridad vienen a luz, vienen a existencia, ¿sí? Oh, gloria a Dios. Y desde el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hubo un momento en la vida de mi Señor Jesús en la que Él empieza el ministerio, ¿sí? A pesar de que toda la vida de mi Señor Jesús fue especial, hubo un momento en el cual Él inicia su ministerio, ¿sí? Y Él empieza el ministerio justo en la culminación del ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Aún Juan el Bautista suelta esa expresión hermosa que dice que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso pareciera solamente ser el traslape entre un ministerio y otro. Pero también debe ser, ¿sí?, el momento en el cual decidimos nosotros que nuestra humanidad sea frenada para que la divinidad de Dios empiece a crecer en cada uno de nosotros. El ministerio del Señor Jesús empieza allí. Y empieza de una manera sobresaliente, de una manera especial, de una manera tan hermosa, tan grande,
que absolutamente nadie podía negar el ministerio de Dios en nuestro Señor Jesús. Desde entonces, dice la Escritura, o sea que hay un momento en el cual se debe hacer un alto en el camino, ¿sí? Ocurren cosas en nuestras vidas en las cuales tienen que sentar un precedente, las cuales tienen que marcar un punto final y un punto de partida. Eso debe ser siempre, ¿sí? Si nosotros analizamos desde la niñez, llega un momento en el cual se inicia, ¿sí? Primero se está en casa como un bebé, luego llega el momento en el cual se debe parar el ser el bebé para empezar su año escolar, ¿ves? Y es desde ese entonces cuando empiezan a ser independientes. Empiezan ya a querer mandarse solos, vestirse solos, hacer sus cosas solos. Luego van creciendo, ya dejan el colegio, siguen la universidad y ya se van a sentir más independientes. Y ya les va a incomodar aún que los padres le acompañen. Entonces siempre va a haber un punto en el cual se dice, y desde ese entonces. Luego ya nos crecemos un poco más, ya empezamos a buscar pareja y entonces nos vamos a ver más independientes aún. Ahora, esa es la vida natural del ser humano. Es la vida natural la que nos ha correspondido a nosotros. Como seres humanos, cuando somos bebés, somos totalmente dependientes de mamá. Mantenemos en su seno, ¿sí? Nos alimentamos de allí. Y si algo nos duele, corremos a ella, a la mamá, y ella pone su seno en la boca y hasta allí llega el problema. Allí llega el dolor. Y de la dependencia total vamos soltando hasta que nos volvemos independientes totalmente. Esa es la vida natural. Pero en la vida espiritual debe ser completamente al contrario. Nosotros venimos siendo independientes de Dios. Nosotros venimos haciendo las cosas según nuestro propio conocimiento, según nuestras propias decisiones. Pero Dios quiere que cada día, entre más le conocemos, entre más nos llenamos de Él, seamos más dependientes de Él. Amén. Que dejemos de tomar decisiones por nosotros mismos. Que le consultemos a Él cada decisión. Los niños antes de vestirse le preguntan a la mamá, y eso que muchas veces la mamá les alista la ropa y les dice, mijo, te bañas y esta es la ropa que te vas a poner. Pero luego cuando van creciendo ellos le preguntan, mamá, me pongo esto, ¿quedo bien con esto? Llegamos adultos y ya no preguntamos nada. Qué hermoso que nosotros empecemos a preguntarle al Señor acerca de cada paso que vamos a dar. Qué hermoso que nosotros dejemos de creernos suficientemente grandes para no depender de nuestro Padre Celestial. Desde entonces, dice la Escritura, ¿cuándo fue el día en el cual te creíste tan grande, ¿sí? Tan independiente, que dejaste a Dios a un lado? Porque si eso ha ocurrido, mis amados, tenemos la oportunidad hoy de renovar votos con Dios. Tenemos la oportunidad hoy de renovar ese compromiso, ese pacto de amor para con Él. Desde entonces, o sea, hay un punto, sí, hay un momento crucial. La palabra del Señor relata en el libro de los Hechos, capítulo 7, Hechos de los apóstoles, ¿sí? Los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, capítulo 7, versículo 51, es la escena cuando Esteban fue arrestado, ¿sí? Esteban siendo arrestado, Esteban un hombre de Dios, Esteban un hombre que había encontrado, aleluya, su Padre Celestial, sí, había encontrado aquel Padre que le sostenía, aquel Padre que le sustentaba. Esteban que había encontrado aquel ser especial que le brindaba protección, le brindaba todo lo que necesitaba. De pronto, por predicar el Evangelio, lo encarcelan, sí, lo apresan, y él empieza a presentar su defensa. Entre la defensa que él da, empieza a exponerles el Evangelio,
iniciando desde la ley, sí, desde Moisés. Cuando ya va a terminar, la conclusión de la defensa de Esteban es esta. Verso 51 en adelante dice, está hablándole Esteban al concilio, ¿sí? Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, esa palabra, como le dijeron los apóstoles a mi Señor Jesús, ¿cómo le dijo? Dura es esa palabra. Ahora, que lo diga un hombre que está recién convertido y que se lo diga a aquellos que llevan años, décadas en el templo conociendo la ley, eso es una ofensa terrible. Pero no era una ofensa, no era Esteban queriendo ofender a los religiosos, no. Era el Espíritu Santo de Dios que aún quería encontrar algo dentro de esa religiosidad. Quería encontrar a sus hijos. Porque es que la palabra del Señor es dura, pero también es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Sí, Señor, pero vivifica. Entonces, cuando nos hablan fuerte, si hay algo realmente de parte de Dios dentro de nuestro ser, en vez de voltear la cara y salir huyendo, entonces nos quedamos, como dijo Pedro de antaño, diciendo, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Somos capaces de soportar, ¿ves? Somos capaces de asumir, de asimilar. No tomamos las cosas personales, no decimos, es que el hermano quiso ofenderme. Es que el hermano tenía algo contra mí. Es la forma de darme indirectas. No. El hermano que te ama no te va a decir indirectas. Te dirá las cosas de frente. No mandamos razones. Decimos las cosas. Es lo que hacía mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no se andaba por las ramas. No, Señor. Él les hablaba, les decía las cosas de frente. ¿Que eran duras? Por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo a través de Esteban le dice al concilio, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Oh, palabras duras. Estaba diciéndoles, los profetas anunciaron la venida de Jesús. Y ustedes ven que llega Jesús y lo que hacen es entregarle y matarle. Y uno lee la historia y dice, oh, qué horrible, qué tremendo. Qué gente tan descorazonada. Qué gente tan vil, tan despreciable. Pero ¿sabes, mi amado, que cada latigazo que recibió mi Señor Jesús fue por ti y por mí? Cada sacrificio, cada gota de sangre que fue vertida en el Calvario fue por tus pecados y los míos. Entonces no es solamente crueldad en esa gente que le entregó y le mató. Es la crueldad cuando yo, reconociendo ese sacrificio en la cruz del Calvario por mis pecados, sigo viviendo cualquier clase de vida. Desde entonces, dice la Escritura, el Señor Jesús empezó a predicar y a decir, ¿dónde está nuestro desde ese entonces? ¿Dónde está ese punto de partida nuestro? Nosotros tenemos que saber que debe haber ese punto de partida. Y si no lo vemos, si no lo tenemos, debemos buscarlo. Deberíamos de estar anhelando, sí, nuestro corazón debería de estar anhelando ese momento, ese punto de inicio. Un punto en el cual realmente me encontré con mi Señor. Realmente el Espíritu Santo de Dios vino a hacer morada a mi vida. El momento en el cual yo entregué mi vida a Jesucristo. Y no solamente en secreto, allá en mi cuarto, sino que lo expuse públicamente a través del bautismo. Tengo que encontrar ese punto, ¿sí? Porque es desde ese día en adelante donde mi vida tiene que ser transformada. Continúa el Espíritu Santo a través de Esteban, verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oh, ¿qué estaba diciendo el Señor?
han tenido el privilegio, oh amados, han tenido el privilegio de recibir la palabra de Dios a través de ángeles. Y cuando no la recibimos y cuando solo la oímos, por un oído entra y por otro sale, entonces estamos simplemente siendo como dice Esteban aquí. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La oíste, qué bueno que sonó. Amén, hermano, aleluya, qué bueno. Pero ¿y la vida? Desde ese entonces, no importa cuántos años se lleve sirviendo, siguiendo el Evangelio. No importa cuántos años se lleve sirviendo en el Evangelio. Porque ahí le estaba hablando Esteban, no era a los recién convertidos, no. Él era el recién convertido. Estaba hablando a los que llevaban décadas, años allí en el templo. Vosotros recibisteis la ley, pero no la guardasteis. ¿De qué sirve oír, oír y oír si nuestra vida sigue igual? Si no hay un punto para decir desde ese entonces, si sigo tropezando en lo mismo, si sigo cayendo en lo mismo. Y es fácil hacer como la tradición, ¿sí? El que peca y reza empata. Pero con mi Señor no es de esa manera. Con mi Señor es arrepiéntete de corazón. Un arrepentimiento de ojo seco no sirve, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y arrepentirse significa reconocer el error, reconocer el mal camino, apartarse, cambiar completamente. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El verso 54, oyendo estas cosas, lo natural, ¿sí? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oh. Es bonito cuando te paras frente a un grupo de personas, frente a una congregación, y empiezas a hablar y la gente te ovaciona, ¿sí? La gente te aplaude, te dice, oh, qué bien, hermano. Pero cuando estás hablando la palabra y la gente cruje sus dientes contra ti, posiblemente en la humanidad no va a ser bueno. Pero acá dentro en el espíritu hay un gozo inefable, algo que no se puede explicar. Porque es el fluir del Espíritu Santo hablando a su amada. Aleluya. No le está hablando a cualquiera, está hablándole a su esposa. Porque Él la ama y la quiere que sea limpia, que sea perfecta, que sea pura. Aleluya. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55, pero Esteban, oh aleluya, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos no en la congregación, no en el concilio, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, alabanzas. Desde ese entonces, ¿sí? Desde el momento en el que Esteban acepta a Jesucristo, se encuentra con Él, lo recibe, su vida no fue igual. Empezó a tener cosas sobrenaturales, ¿sí? Levantar su vista al cielo, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera levanta su mirada hacia arriba. Pero de allí a poder, como dice allí, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, se requiere un punto de partida, ¿sí? Y dijo, verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué es más fácil cuando nos habla la palabra? Taparnos los oídos, ¿sí? Es más fácil hacernos los sordos. Es más fácil decir, no, eso no es para mí. Es más fácil decir, no, el hermano no está queriendo decir eso. Es más fácil decir, lo que el hermano quería decir era esto. Pero déjame decirte algo. Dios quiere decir lo que dice en su palabra. Amén, amén, amén. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Aleluya, gloria a Dios. Y Él da revelación
a quien Él quiere dar revelación. Amén, gloria a Dios. Y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora quiero que por favor me prestes atención. Están martirizando, ¿sí? Van a causar la muerte de un mártir, ¿sí? A lo que la tradición le llama así, mártires. Este hombre, Esteban, había tenido el privilegio de encontrarse con el Señor. Él sabía exactamente dónde estaba y hacia dónde iba. ¿Sí es claro eso? Él tenía en su corazón la certeza de que esta vida no es la vida eterna la cual el Señor ofrece. Él tenía en claro de que había algo más. Entonces, cuando le llega el momento de entregar su vida, él no lo piensa dos veces. Y ahora, cuando está a punto de morir, lo que hace es doblar sus rodillas y clamar, pero no clama por sí. No dice: Señor, ayúdame, o Señor, perdóname, o Señor, ayúdame. No. Él clama por aquellos que le están quitando la vida. Él clama por aquellos que están agrediéndole, por aquellos que le están matando. Y clama, dice, clamar es gritar, ¿sí? Un grito desde lo profundo de su corazón, dice la Escritura. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando Esteban se encuentra con mi Señor, él entiende que la vida eterna es la real, ¿sí? Que lo que viene después de la muerte es lo real. Ahora, eso era normal en Esteban. Sí, Esteban había conocido al Señor Jesús. Pero era algo inexplicable para este joven a los pies del cual estaban poniendo las prendas. Yo quiero hacerme entender, ¿sí? Para Esteban es natural. Le están quitando la vida y él dice: Señor, entrego mi espíritu. Tú me estás esperando allá en gloria. Amén. Pero para Saulo no era algo natural. Para Saulo era inexplicable. ¿Qué está ocurriendo? Saulo, un discípulo de Gamaliel, un conocedor de la ley, fariseo de fariseos, un hombre estudioso que conoce la Escritura, no entiende qué pasa con este Esteban. No entiende qué está pasando con este hombre. ¿Por qué esa tranquilidad cuando lo estamos matando? ¿Por qué esa tranquilidad? ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué ese rostro? ¿Por qué no hay angustia en su rostro mientras muere? ¿Por qué cuando va a morir, lo que en vez de clamar por justicia y decir que se mueran estos todos los que arremeten contra mí, les dice: Padre, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado? Nosotros leemos la Escritura acerca de la conversión de Saulo, y a veces decimos, claro, desde el momento en que el Señor se le presenta, Saulo se transforma en Pablo, y eso es amén. Así está escrito en la Biblia. Pero de seguro que este momento, el que estamos leyendo aquí, es el momento que marca la partida de Saulo. A pesar de que él sigue persiguiendo a la iglesia, a pesar de que él sigue haciendo esa obra que él considera es la correcta, desde ese momento hay un cambio, ¿sí? Dice la palabra en primera del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer el verso 55. Gloria a Dios. Espero que mi Señor pueda llegar a tu corazón en esta hora, y que lo que estoy tratando de transmitirte pueda llegar a tu corazón. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 55. Dicen los conocedores, los historiadores, que el apóstol Pablo
fue decapitado, ¿sí? No lo dice la escritura, los historiadores. Que cuando el apóstol Pablo termina su trabajo, es llevado para ser decapitado, ¿sí? Él ya sabe la sentencia, ya sabe la condena que humanamente que tiene. Y dicen los historiadores que cuando él iba hacia su lugar de sacrificio, iba cantando. Así como otros de la antigüedad, otros hermanos del pasado, que cuando fueron quemados en hogueras, entonaban himnos. ¡Oh, aleluya! No quejas, no quejidos, himnos. Y cuando va el apóstol Pablo para ser sacrificado, suelta esta expresión, ¿sí? Primera a los Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, aquí en este momento, si en esta escritura, nosotros lo vemos, Primera a los Corintios capítulo 15, verso 55. Vemos que ya no es Saulo, si es el apóstol Pablo. Pero siendo el apóstol Pablo, estoy convencido de que él recuerda ese momento aquel. Amén. Él recuerda ese momento cuando Esteban está entregando su vida. Oh, algo ocurrió en la vida de Esteban, algo ocurrió en la vida de Pablo, algo tiene que ocurrir en tu vida y en la mía. Amén, amén. Porque de lo contrario entonces estamos jugando a la iglesia. De lo contrario solamente estamos aquí reunidos. De lo contrario solamente nos enfocamos a oír una predicación y ya. Y esa sería la recompensa. Gastaste 2 horas de tu tiempo, gastaste 1 hora, 40 minutos, 20 minutos. Nuestro galardón, aleluya, es grande y está esperando por nosotros. Y el galardón no se lo dan, sino hay que se esfuerza, hay que se esmera, hay que se entrega, aleluya. Cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Saben lo que él tiene en mente? A una abeja, ¿sí? La abeja zumba, tú oyes el zumbido y tienes el susto de que si te pica y eres alérgico, puedes morir. Pero resulta que una vez la abeja pica, entierra el aguijón queda donde ella lo entierra. No hay más. No le sale un segundo aguijón. La abeja puede seguir zumbando, acercarte a tu oído para zumbar y asustarte, pero no más. Un día, mi Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario y descendió a lo profundo de la tierra y arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Ahora, para el creyente, la muerte le puede zumbar al oído, sí, Señor. Tú puedes escuchar ese zumbido de la muerte. Pero, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya no hay victoria en el sepulcro porque mi Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y ahora, ¿este cuerpo va a morir? Hermanos, sí. Algunos no, algunos seremos transformados, dice la Escritura. Pero dice la palabra del Señor, ahí mismo primero a los Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Amén. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Dónde está el problema de la muerte? Realmente aún la muerte, que era lo que decía la gente, no tiene solución, ya tiene solución. La solución de la muerte es la resurrección en Cristo Jesús. Una resurrección real. Pero para ello se requiere compromiso real. Se requiere dejar de oír, ¿sí? Dejar solamente de percibir el ruido, percibir el sonido. De oídas te había oído.
Se requiere que los ojos espirituales sean abiertos. Que de oídas te haya oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi Señor quiere mostrarse a ti, quiere manifestarse para ti. Pero se requiere que tú y yo estemos dispuestos a recibirle. Se requiere que tú y yo estemos más que dispuestos, ¿sí?, a reunirse solamente. Porque humanamente nos podemos reunir, humanamente podemos acceder, ¿sí? Pero se requiere algo más. Se requiere que pase de ser algo natural para ser algo espiritual. Amén. El Señor busca adoradores. Se ha dicho tanto que ya suena como una frase de cajón. Que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pero no es una frase de cajón, mis amados. Es la voluntad de Dios para ti. Desde ese entonces. ¿Cuándo fue ese día tuyo? ¿Cuándo fue ese día en el cual tú recibiste la voz de Dios en tu corazón? ¿Cuándo fue ese día en el cual tú dijiste, no más, no voy a seguir viviendo igual? ¿Cuándo fue ese día en el cual tú dijiste, Jesucristo, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador? Porque es fácil decirlo. Pero si después de tantos años aún puedes decir, Jesucristo es mi Señor, te doy gloria a Dios por tu vida. Y si en algún momento te has rebelado contra tu Señor y has hecho lo que a ti se te da la gana, hoy es día de pedir perdón. Amén. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Es momento de reflexionar. Ahora, no reflexionar como que no hay una reflexión bonita y dice, ay, tan bonito todo y ya se le olvida. No, una reflexión real. Una reflexión contigo mismo. Que no sea solamente lo que dijo el predicador, sino lo que realmente hay en tu corazón. Te invito a que inclines tu rostro, por favor. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Después de haber escuchado tu palabra, Señor. Sana nuestros corazones, mi Señor y Dios, por favor. Tócalos, Padre eterno. Sacúdenos, mi Señor y Dios. Permite que podamos estar dispuestos a recibirte en espíritu y en verdad. A manifestarte en espíritu y en verdad. A adorarte en espíritu y en verdad. Oro por cada hermano, Señor, por cada una de las personas que escuchan tu palabra, que han tenido a bien recibir tu palabra, Señor. Que no quede allí solamente haciendo un ruido, Señor, sino que cause, que haga ese eco profundo en los corazones y que cumpla el propósito por el cual le enviaste. Bendigo la vida de cada hermano, Señor, de cada ministro, de cada pastor, de cada predicador. Padre eterno, los que nos esforzamos para estar aquí en pie, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Te necesitamos y te amamos, Señor, y estamos esperando tu venida. En el nombre de Jesucristo, fortalece las rodillas endebles, Señor, las manos caídas que sean levantadas, manos santas levantadas en todo lugar para invocar el nombre del que vive por siempre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios. Tuya es la honra, la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo continúe guiándote. Que el Espíritu Santo de Dios sea contigo, así como fue prometido. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor nos concede. Gloria a Dios.